¿No hay? Bueno, entonces vamos a continuar con chavetas. Dice, el momento torsor se transmite A por elementos rígidos que trabajan al corte, flexión o aplastamiento o por arrastre de forma. B por las fuerzas de fricción que se provocan entre las superficies vinculadas. Entonces hay por forma y por fricción que se puede transmitir el movimiento de un eje a otro elemento mecánico como un engranaje, chaveta, polea o cualquier otro elemento. ¿Cuál es la función principal de las chavetas? Dice, transmitir momento torsor entre un eje y un elemento de rotación. Por ejemplo, engranajes, poleas, piñón, etc. Pues la primera función es transmitir movimiento rotacional o momento torsor entre un eje y un elemento que esté fijado al eje, como un engranaje, una polea, etc. Y el segundo es funcionar como fusible entre el eje y el elemento transmisor en caso de sobrecargas. Esto es muy importante, es que la chaveta tiene que funcionar como fusible. Esto, por ejemplo, les cuento una experiencia que gracias a que seguramente en el diseño de un automotor, específicamente el Toyota, entre el cigüeñal, en el eje del cigüeñal al final hay una polea, ¿no? Hay una polea que está con una chaveta, ¿no? Hay una polea al final. Y fíjense, por alguna razón, no sé por qué, por alguna razón, pero cuando estaba manejando la movilidad, ¡pum!, de pronto se rompió algo ahí adelante y no avanzaba ya. Ya no avanzaba el auto. Entonces empezó a funcionar así. Entonces cuando me fijo, la polea estaba fuera. Y pues lo llevé al mecánico y evidenciamos que la chaveta se rompió, la chaveta. O sea, no comprometió ni a la polea ni al cigüeñal. Imagínense, una chaveta costará 100 bolivianos. Una polea debe costar unos 500. Y el cigüeñal cuesta pues, $3,000, $4,000 para un Toyota Land Cruiser. Entonces, cuán importante es de que la chaveta, cuando haya cargas así extraordinarias, sea el que se rompa, sea el que falle, de tal manera que funcione como fusible. Esto ya nos hace ver que la resistencia de la chaveta tiene que ser menor que la del eje o del elemento a transmitir. Y eso vamos a ver que en nuestro medio no se respeta. Bueno, diferentes tipos de chavetas. Hay una chaveta paralela, hay una chaveta Woodruff, mediante árbol de estrías. Hay dos formas, ¿no? Esta forma y esta forma. Estrías en el árbol y en el cubo, más eficiente en ambos casos. O mediante estrías en el árbol y el cubo con rozamiento adicional por discos cónicos para mayor refuerzo. Entonces, en general, se conocen chavetas longitudinales, vamos a ver después, y también hay chavetas transversales, y dentro de las longitudinales vamos a ver que hay la plana, la Woodruff y la trapezoidal. Y también hay ejes estriados que se llaman, ¿no? Por árbol poligonal, una otra forma de transmisión, o por pasadores, que son lo que les decía, las chavetas que se llaman también transversales. Con pasadores, diferentes tipos de pasadores para ajustes, etcétera, etcétera. O sea, diferentes tipos. Acá nos están mostrando diferentes tipos
de transmisión de movimiento. Tal vez acá deberíamos hacer esto. Esto está de más. No, aquí nos están diciendo transmisión del momento torsor, diferentes medios de transmisión, dice, por chavetas paralelas, como en este caso, por ejes estriados, por árbol poligonal, dice por árbol poligonal cubo de construcción un poco más compleja, con pasador, que son las chavetas transversales, mediante impronta producido por un bulón de ajuste para torques muy pequeños, por bridas de arrastre, también hay bridas, que son tipo platos que se colocan frente a frente y que están unidos por pernos, por junta dentada, que aquí tiene unos dientes, por dentado frontal, por ajuste forzado, es decir, solamente por rozamiento, por ajuste cónico, el efecto trapezoidal, no sé si hemos estudiado y si no lo vamos a estudiar en correas. El ajuste trapezoidal hace que con pequeñas fuerzas normales acá se genere grandes fuerzas de rozamiento. La 13, por discos anulares de presión, por discos anulares de ajuste cónico, de manguito partido, también es tipo rozamiento, solo que se ajusta acá para que haya mayor rozamiento entre el eje y el elemento a unir, de manguito partido con chaveta, lo mismo que este, de ajustes cónicos con chaveta, además del ajuste cónico, además chaveta, de ajuste forzado a presión con pasadores axiales, esto no conozco, con manguito de fijación o manguito cónico. Bueno, debe haber diferentes tipos que no conocemos, pero personalmente no conozco ya estos. Bueno, en general, a las chavetas, nosotros vamos de todos estos tipos de transmisión de movimiento rotacional, vamos a estudiar específicamente las chavetas. Las chavetas. ¿De acuerdo? Y las chavetas entonces pueden clasificarse en longitudinales y transversales. Las transversales, como su nombre indica, son perpendiculares al eje. Normalmente son pasadores, o sea, pasan hasta el otro lado del eje. Y las longitudinales, que son longitudinalmente al eje, como estas, así. Vamos a ver las de estas, vamos a estudiar primero las chavetas transversales. Chavetas transversales, hay diferentes tipos, ¿no? Diferentes. Ventajas. Permite conectar barras articulares, lo cual permite el giro del elemento transmitido. Si nosotros colocamos, por ejemplo, mediante esta chaveta longitudinal, entonces este podría girar, podría tener cierta rotación, el eje que continúa. Lo que quiero decir es esto. Si tenemos un eje y tenemos joder, ¿dónde se ha ido? Si tuviéramos así, esto continúa, por supuesto, ¿no? Esto.
Esta es la otra parte del eje. Si nosotros colocamos aquí un pasador, donde hay un cono, algo cónico, donde hay algo cónico, si tenemos este pasador acá que está conectando este y este eje de manera frontal, aquí hay movimiento rotacional y acá también. Aquí hay un movimiento rotacional. ¿No? Este está transmitiendo a este eje. Primero que puede transmitir entre ejes frontales, ¿no? Vamos a ver que las otras chavetas solo transmite movimiento, no puede transmitir en movimientos frontales. Pero este sí puede ser en movimientos frontales, pero también puede transmitir entre ejes paralelos, porque esto puede ser el cubo de un engranaje, lo que quiero decir que, por ejemplo, aquí podría estar, el engranaje podría estar acá. Bueno, haciendo de cuenta que vamos a ponerle esto de otro color. ¿No? Y este es un mismo elemento. Así, ¿no? Suponiendo que esto fuera un mismo elemento, todo esto, supongamos, es un engranaje. Entonces nosotros, y esta parte sería solamente el cubo, entonces nosotros podríamos hacer que este cubo esté articulado y por lo tanto va a poder girar acá, ¿no? El engranaje, ¿no? Entonces puede transmitir movimiento rotacional, como es este caso. Movimiento rotacional entre este eje y este elemento, ¿no? Puede transmitir, pero además puede soportar fuerzas, por lo tanto puede transmitir momentos torsores, pero además puede transmitir fuerzas longitudinales. O sea, aguanta fuerzas longitudinales. Si aquí hay una fuerza longitudinal, algo así, ¿no? Si estuviera actuando una fuerza longitudinal sobre este elemento, naturalmente va a poder soportar, porque no va a poder salirse. El pasador va a soportarlo. Entonces, de tal manera que nos permite, primero, transmitir momentos torsores, además, transmitir fuerzas axiales. Pero no solamente eso, sino que puede girar, ¿no? Puede girar como esto es un cilindro cónico. Entonces, esto podría girar, es decir, podría soportar desalineamientos importantes, ¿no? Por ejemplo, para cuando estamos acoplando una chata, por ejemplo, a algún elemento, que sea una camioneta, algo, ustedes han visto,
Hay una chata que tiene un manguito ahí y se lo coloca un pasador como este. Entonces esto permite, primero, permite fuerzas axiales porque arrastra a la chata y además permite desalineamientos. Esto puede girar alrededor de esto. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, entonces esas son las ventajas de las chavetas transversales, ¿no? Entonces conectar barras articuladas permite giro del elemento transmitido, te digo, puede girar en el plano YZ sería, ¿no? Si nosotros tenemos acá el eje X tenemos el eje Z acá. Este es el eje Y. Y este es el eje Z. Bueno, entonces permite primero soportar fuerzas en el eje X, ¿no? Fuerzas axiales. Segundo, puede girar en el plano XZ. Puede girar así, algo así. Por lo tanto, funcionar como una articulación. Una articulación, no se olviden que permite movimientos rotacionales, ¿se acuerdan? La diferencia entre una articulación y un empotramiento. Entonces, este permite girar. Entonces, evita el desplazamiento axial de las piezas, ¿no? Soportan fuerzas axiales en cualquier dirección, debido a que esto puede girar. Entonces, esta fuerza axial puede ir aquí, aquí, en cualquier sentido va a seguir soportando. Soporta fuerzas tangenciales pequeñas, el momento torsor que les di acá, entonces aquí. Entonces va a soportar momentos torsores, ¿no? Evidentemente, esta va a ser una de las desventajas. ¿Por qué? Porque el área al corte va a ser pequeña, ¿no? Solamente va a ser aquí este círculo y este círculo, ¿no? Es una de sus desventajas va a ser esa. Por esa razón es que transmite momentos, evidentemente fuerzas axiales tampoco muy grandes, porque nuevamente también aquí se va a producir corte y aquí corte. Para momentos torsores también pequeños, porque las áreas de corte son pequeñas. Dice, evitar sobrecargas en piezas delicadas y de alto valor, se monta en relacionamiento de los hilos de trabajo y en caso de sobrecarga excesiva y necesaria con lo que la unión queda interrumpida. Es lo que les decía, que también funciona con un elemento fusible, que ante posibles sobrecargas se rompe la chaveta. ¿Qué desventajas requiere? Primero, ¿qué desventajas tiene? La más importante es que debilita el eje, porque tenemos que hacerlo pasar al eje, ¿no? Tenemos que perforar el eje, por lo tanto el eje se va a debilitar acá, en este punto de la chaveta. Esa es una de las desventajas. Otra desventaja que les decía que tiene poca resistencia, tanto a fuerzas axiales como a momentos torsores, porque tenemos poca área de resistencia. Tendríamos solamente aquí una área circular y aquí una sección circular, ¿no? Entonces, se quiere taladrado conjuntamente. Debilitan al eje del árbol por el orificio y el área de corte es muy pequeño. El área de corte es muy pequeño. Usos. Entonces, ¿cuándo se utilizan? Se utilizan en uniones que no transmiten momentos de torsión importantes o cuando existen fuerzas axiales para fijación, retención o seguro, ¿no?
Entonces, se utilizan en ese caso. En ese caso. ¿De acuerdo? Clasificación, dice. Se llaman también clavijas. Sé que las clavijas de sujeción se dividen en dos tipos, cilíndricas y cónicas. Cilíndricas, que hay diferentes modalidades, y cónicas, que también hay diferentes modalidades. Dimensionamiento, ¿cómo se dimensiona? Bueno, si esto está soportando una fuerza axial, acá, aquí hay la fuerza axial. Entonces aquí va a haber dos posibles fallas. Una que sea al corte, aquí, y otra que sea a la presión superficial, es decir, al aplastamiento, que puede ser acá o puede ser acá. ¿No? ¿Se entendió? O aplastamiento acá o acá, o corte acá y acá. Bueno, sobre esta parte, si este es el ancho B, entonces el área proyectada para la resistencia a la compresión va a ser un rectángulo, ¿no? Que sería B por D. B por D. Entonces sería F sobre B por D debe ser menor o igual que la tensión admisible a la compresión, ya sea de la chaveta o ya sea del gorrón. Hemos dicho que normalmente, o sea, se debe diseñar de tal manera que la chaveta sea la más débil. Por lo tanto, si bien hay compresión en ambos materiales, tanto en el gorrón, esto en el eje, como en la chaveta, hay que dimensionar a la chaveta. Entonces podría haber una falla de compresión acá. La otra falla puede darse acá, ¿no? Y en este caso va a ser la fuerza F sobre 2 veces esta área y esta área. Y esta área que va a ser A por D y A por D. Entonces sería F sobre 2 veces A por D. Esta debe ser menor o igual que la presión admisible. ¿De acuerdo? Entonces siempre de la chaveta. Y la otra es la tensión de corte. La tensión de corte que se va a dar acá y acá. Como son dos áreas, AF está resistiendo dos áreas, esta área y esta área. Entonces el corte va a ser F sobre 2A, F sobre esta área y sobre F sobre 2A, no tiene que ser menor o igual que la tensión admisible de la chaveta. ¿De acuerdo? Donde A está por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente la más crítica entre estas dos es el corte, porque se acuerdan de los materiales dúctiles, lo que menos soportan es el corte. Lo que menos soportan es el corte. Entonces, con esto se dimensiona, se halla el diámetro de la chaveta. Y con estos se puede comprobar tanto, o sea, de la chaveta que no falle al aplastamiento. Pero también se puede dimensionar o se puede comprobar si este largo A, y este largo B, si este largo A, fundamentalmente este espesor de la horquilla, podemos dimensionar a través de esto. Como ya tenemos D, ya tenemos el diámetro, entonces podemos hallar el
el espesor de la horquilla de tal manera que resista al aplastamiento, porque en la horquilla solamente va a haber aplastamiento. Entonces, con esto se puede hallar el valor de del espesor de la horquilla. ¿Se entendió? Hice una pregunta, ¿a qué se refiere con gorrón? Esta parte. O sea, la terminación del eje de aquí de transmisión, este es gorrón. Este se llama gorrón y este se llama horquilla. ¿Está? Sí, gracias. Bueno, el ajuste debe ser holgado, sin tensiones por interferencia. Dice un G7, H7. Para que pueda girar, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí es necesario colocar un ajuste porque si es demasiado apreto, la eficiencia va a ser menor por el rozamiento. Si va a ser demasiado holgado entre el pasador o la chaveta y el gorrón, si es demasiado holgado, entonces va a haber fuerzas de impacto, plum, 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 por eso hueco que habría entre este y este. De tal manera de que aquí debe haber un ajuste. ¿Se entendió? Sí. Bien. Montaje y fijación, dice, las clavijas cilíndricas no templadas se roblonan a un desarme. Hay diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, esta es roblonada, que quiere decir que esto es un pasador, o sea, en realidad es un tipo cilindro y después se golpea con un martillo, con un roblonador que hace la cabeza para que no se salga. Este puede ser así o puede ser más bien esta parte hueca y aquí se le pone un punzón cónico para que se abra. Hay diferentes. Dice clavijas no templadas y hay clavijas cilíndricas templadas. ¿Por qué necesitamos que sean templadas? Porque van a estar sometidas a rozamiento, ¿no? Cuando este esté girando, o sea, como hemos dicho que es una articulación, entonces va a haber rozamiento. Va a haber rozamiento entre el gorrón y la chaveta. Pues de tal manera que la chaveta debe tener una superficie, en ese caso, si va a ser una articulación móvil, es decir, no una articulación móvil, sino que va a funcionar como una articulación, que quiere decir que va a poder oscilar el gorrón o el eje en relación a la chaveta. Entonces, por ejemplo, como les decía, cuando estamos en una chata, ¿no? Entonces, esto tiene que tener una superficie templada, una superficie dura. Y su alma tiene que ser tenaz porque va a estar sometido a cargas de impacto. Cada que arranque la chata, pum, 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 va a impactar. Entonces, en ese caso, las chavetas que utilizamos deben ser chavetas de acero templado, una superficie dura y un alma tenaz. Pero si van a ser chavetas simplemente de fijación, que no va a haber movimiento relativo entre la horquilla y entonces no necesitamos chavetas templadas, simplemente necesitamos sin templar. No templadas o cilindradas. Estas, las no templadas, se pueden roblonar así. Y las clavijas cilíndricas templadas que se usan en uniones de mayor realidad se fijan mediante el graneteado o rebordeo de material de la pieza cerca de los extremos de la clavija. Las clavijas cónicas de acero blando se fijan roblonando, separando el extremo. Acá también hay cónicas. Hay cónicas y aquí en la parte, una vez que pasa el cubo o la horquilla, entonces se roblona acá. También puede haber en vez de estar roblonados, puede ser con tuercas, ¿no? También con tuercas. Se usa también la retención mediante un pasador o con una tuerca que luego se bloquea con un pasador. O sea, también se coloca una tuerca, en la punta, pero para que no se desafloje la tuerca, se coloca aquí otra chaveta entre la tuerca entre la tuerca y el tornillo para que no se afloje.
para que no se afloje. Por ejemplo, ustedes han visto en los muñones. En los muñones, acá, una vez que uno va ajustando la tuerca, entonces se coloca una chaveta. Las tuercas son especiales porque tienen ranuritas ahí, y entonces ahí se coloca la chaveta para que no se afloje. En un orificio ciego de clavija cilíndrica normalmente se coloca un ajuste de presión, claro. Si no va a haber movimiento relativo entre el eje y entre el eje y la horquilla o el elemento a fijación, entonces mejor es hacer un ajuste de apriete, ¿no? Un ajuste de apriete en vez de que sea ajuste holgado. Bueno, ¿se entendió las chavetas transversales? Su uso es muy reducido, muy reducido. A no ser como les digo, por ejemplo, en las chavetas, sí, ahí en las... Donde más se me ocurre es en las chatas, ¿no? Para arrastrar chatas es un ejemplo claro. Sí, después no se me ocurre otro. Bueno, las otras chavetas son las longitudinales, que son las más utilizadas. Hay diferentes tipos, fíjense aquí hay diferentes tipos de chavetas. Diferentes tipos. Hay algunos que son planas directamente, que se fijan acá en esta parte cónica. Después vamos a ver para qué. Si hay algunas chavetas planas, fíjense que todas las chavetas planas necesitan un elemento de fijación. Algo que les fije acá, tornillos que van a entrar acá, van a apretar para que no se mueva longitudinalmente. Definición, dice, las normas ASME y DIN definen chavetas como una pieza desmontable que cuando asentada en un eje produce la transmisión de potencia o torque entre el árbol y el elemento asociado por esta conexión. Entonces, aquí está el árbol o el eje y aquí está el elemento al cual vamos a transmitir, por ejemplo, en este caso un engranaje, y por lo tanto acá se utiliza una chaveta para transmitir movimiento del eje al engranaje. Esta es la chaveta. Bueno, ¿cómo se clasifican? Las tres más importantes son las planas, en la cual la altura de la chaveta es constante. Las trapezoidales, en la cual la altura ya no es constante. En realidad la norma dice 100 a 1, que significa que por cada 100 milímetros haya 1 milímetro de gradiente, o por cada 100 centímetros 1 centímetro de gradiente. 100 a 1 dice la norma. Y las Woodruff, que también se llaman media luna. Vamos a ver las chavetas planas. Dice, las ventajas que la altura es constante a lo largo del perfil. Y por lo tanto, como en este caso, no producen excentricidad entre el eje y el gorrón. No producen excentricidad. Vamos a ver que en las trapezoidales sí. ¿No? De tal manera que este está completamente ajustado, el gorrón está completamente ajustado al eje. Está completamente ajustado al eje. Entonces, la ventaja es esa. ¿Qué desventajas tiene? Primero, no tiene el efecto cuña, que después vamos a ver enseguida qué es el efecto cuña. Todavía ténganlo ahí. Y por lo tanto, toda la fuerza lo soporta la chaveta. Toda la fuerza de transmisión, toda la fuerza tangencial que va a transmitir el eje, lo soporta la chaveta. Por lo tanto, tiene menor capacidad de transmisión de potencia o de torque, ¿no? Y además requiere un elemento de fijación, porque longitudinalmente podría salirse, no hay nada que la sujete. Digamos, tangencialmente sí, aquí hay un orificio y aquí también. No puede moverse algo así. Pero longitudinalmente en la ranura podría moverse, podría salirse. Entonces, para que no se salga necesita un elemento de fijación, como les habíamos mostrado acá, estos. Esos. Entonces, ¿cuándo vamos a usar? En transmisiones de alta velocidad. De alta velocidad. ¿Por qué? Vamos a ver que a alta velocidad, cuando hay
pequeñas excentricidades, hay desbalanceo de masa y eso puede provocar vibraciones. Entonces, a alta velocidad y bajo torque y fuerzas axiales nulas, porque si hay fuerzas axiales, el elemento de fijación es solamente para que no va a soportar fuerzas axiales importantes. Pero si hay fuerzas axiales importantes, la chaveta o el engranaje se va a salir. Si aquí, por ejemplo, en este engranaje, si aquí hubiera fuerzas axiales, la chaveta, ¿qué va a soportar? Nada, ¿no? Porque no hay nada que lo toque, entonces se sale nomás, ¿no? Entonces, no soporta fuerzas axiales, solamente soporta fuerzas tangenciales en este sentido. ¿Se entendió? Hola. Sí, Inge. Ya. Entonces, usado en transmisiones de alta velocidad y bajo torque. Bajo torque, porque, les reitero, toda la fuerza lo soporta la chaveta. Y fuerzas axiales nulas. Vamos a ver las chavetas de cuña. Fíjense, la chaveta de cuña es así. De tal manera que al encajarla, entonces nosotros tenemos que golpear acá. Tenemos que empujar esta, tenemos que empujarla, ¿no? En este caso estamos empujando aquí. Entonces, al empujar esta chaveta acá, con una fuerza F, debido a esta inclinación de la chaveta, se va a generar fuerzas radiales. ¿De acuerdo? Acá se va a generar fuerzas radiales debido a esta fuerza de empuje o fuerza de montaje. Entonces, y al hacer eso, se va a generar fuerzas radiales que van a empujar al eje hacia abajo, ¿no? Si empujo aquí, lo va a empujar al eje hacia abajo. De tal manera que va a provocar pequeñas excentricidades entre el gorrón y el eje. Ya no van a estar tan concéntricos como este. ¿No? Pero eso que le va a permitir también que acá abajo va a generar fuerzas de rozamiento debido a esta fuerza radial. Acá va a generar fuerzas de rozamiento importantes. Y esta fuerza de rozamiento naturalmente va a ayudar a resistir la fuerza tangencial a la chaveta. O sea, la chaveta ya no va a ser la única que va a soportar toda la fuerza, sino que va a ser colaborada por esta fuerza de fricción que se genera por este efecto cuña, ¿no? Por esta fuerza radial que es fruto del efecto cuña, que al empujar, esto abre, al abrirlo así, lo apresiona al eje contra el gorrón. Entonces, esta es una ventaja, dice. La altura variable con la longitud 1 en 100 posee el efecto cuña, que quiere decir que con fuerzas axiales pequeñas podemos generar grandes fuerzas radiales. Por lo tanto, va a tener mayor capacidad de torque, porque tiene mayor resistencia, pues, ¿no? Soportan pequeñas fuerzas axiales en un solo sentido. ¿Por qué en un solo sentido? En este caso, por ejemplo, si la chaveta de cuña está algo así, entonces si hay una fuerza axial en este sentido, le va a apretar más al gorrón contra el eje. Entonces va a generar mayor fuerza radial y por lo tanto va a soportar más la fuerza. Y además no se va a salir, porque esta parte de acá no le va a permitir que se salga el engranaje, ¿no? Pero tampoco mucho, ¿no? Tampoco mucho. Pequeñas fuerzas axiales van a soportar. Pero no en el otro sentido. Si la fuerza axial sería en ese otro sentido, igual se saldría el gorrón. Entonces soportan pequeñas fuerzas axiales en un sentido. Desventajas. Generan pequeñas excentricidades en el eje. Les decía, esto va a ser O1 y esto va a ser O2. No van a estar exactamente en el mismo centro.
Por lo tanto, si a altas velocidades, esta pequeña excentricidad, si son a altas velocidades, estas altas velocidades, en realidad aquí va a provocar un desbalanceo, ¿no? Desbalanceo de masas, porque no está en el mismo, exactamente sobre el mismo origen, no giran sobre el mismo eje, ¿no? O sea, sobre el mismo centro. Entonces, a altas velocidades, cuando son altas velocidades, este desbalanceo de carga puede generar vibración. Puede generar vibración y eso podría generar fallas por vibración, ¿no? Las fallas por vibración se da fundamentalmente cuando se acuerdan, las frecuencias de excitación son igual a las frecuencias naturales. Eso provoca que la amplitud de la onda se dispare y falle o sea, es una catástrofe, ¿no? Se me ha ido la palabrita clave de que falla, porque es... ¿Alguien se acuerda? Falla por... Resonancia. Resonancia, por resonancia. Entonces, si esas dos frecuencias coinciden, se produce una resonancia que hace que la amplitud de la onda se vaya al infinito. Y puede deshacer todo, ¿no? Hace volar todo eso. Entonces, en ese caso, tampoco conviene. Por lo tanto, ¿cuándo van a utilizar? Mayor torque y bajas y medias RPMs. Mayor torque o presencia de fuerzas axiales pequeñas. Pequeñas. ¿Se entendió? Bueno, las chavetas Woodruff. Las chavetas Woodruff también se llaman de media luna. ¿Cuáles son las ventajas? Son fáciles de montar y desmontar, especialmente en ejes largos. Cuando el eje es muy largo, cuando tenemos un eje muy largo, ahí, y en la cual va a estar al medio el elemento que vamos a transmitir, el movimiento, entonces para colocar la chaveta, una chaveta, por ejemplo, no sé, una chaveta longitudinal, ya sea plana o sea trapezoidal, tendríamos que hacer la ranura muy larga, desde aquí hasta aquí, por lo menos, para que una vez montado coloques la chaveta y tengas que insertar desde acá. Tendría que ser así de hueco, ¿no? Y esto evidentemente debilita el eje. En cambio, si esto estuviera aquí adelante, no hay problema, ¿no? Si estuviera ahí adelante, no hay problema, solamente es así. Entonces está bien, porque ¿no? Haces ahí y colocas ahí la chavetita, no hay problema. Pero si es el otro caso, si es este caso, entonces necesitaríamos chaveteros demasiado largos. Entonces, en este caso, lo que se hace es, en vez de utilizar chavetas planas o trapezoidales, se utiliza la chaveta Woodruff. Joder. Muy bien.
Bueno, esto pues. No se puede dibujar esto, ¿no? Entonces, esta chavetita Woodruff esta la colocas ahí. Así. ¿No? De tal manera que cuando sacas esto, sacas esto, sacas esto y después le das un golpecito acá. Cuando empujas esto, que se va a salir el gorrón o el engranaje o la polea, entonces le das un golpecito acá y este pum se da la vuelta. ¿Se entendió? Sí, jefe. Bueno, entonces son fáciles de montar y desmontar, especialmente en ejes largos, como les decía. Desventajas: debilitan considerablemente al árbol, ya que tienes que ser mayor profundidad, ¿no? Mayor profundidad que las planas. Mayor profundidad. Y además tienen área de corte, desventajas. Y la otra es que tienen poca resistencia al corte, ¿no? Tiene, igual que las, más que poca resistencia, y la otra desventaja es, porque es igual que una chaveta plana, también es la misma, es el misma área, no es tanto eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que tampoco no tiene el efecto cuña. En efecto cuña, por lo que toda la fuerza soporta la chaveta. Y tampoco soporta fuerzas axiales. Igual que las chavetas planas. Ella es una chaveta, tiene el mismo principio de las chavetas planas. El mismo principio de las chavetas planas, no produce excentricidades. Pero no transmite grandes potencias debido a que les decía, toda la carga, igual que en las chavetas planas, toda la fuerza tangencial lo soporta la chaveta. Y tampoco soporta fuerzas axiales, porque no hay nada que evite que este se salga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo hay que usar en ejes largos con chaveteros intermedios? Dimensionamiento. Dice, consideraciones iniciales. Las chavetas fallan por corte y aplastamiento. Y se desprecia el efecto de la fuerza de rozamiento en las chavetas de cuña. Es decir, todas las chavetas de cuña o planas se dimensionan como planas. Generalmente las chavetas comerciales son de acero SAE 1020 hasta SAE 1045. De tal manera que siempre se recomienda que la chaveta sea más débil que el árbol para que en caso de que falle se dañe solo la chaveta y no el árbol o el engranaje o polea. El efecto fusible, siempre.
En nuestro medio, lastimosamente, no es así. Ustedes van a ver, o sea, fíjense, todas las máquinas que vienen de afuera, vienen el eje, naturalmente, de un acero de mediano porcentaje de carbono, y además con aleantes, ¿no? Para darle mayor tenacidad, resistencia, etcétera, etcétera. Y la polea, por ejemplo, viene siempre de un fierro fundido, una fundición gris nodular, fundamentalmente nodular porque tiene buena resistencia a tensiones y buena resistencia al desgaste, porque vamos a ver que cuando veamos correas, que las correas siempre están friccionándose alrededor de la polea. Entonces la polea tiene que tener una superficie dura, ¿no? Aparte no tiene que oxidarse, etcétera, etcétera. Entonces por eso que las poleas deben ser de fundición. Y nosotros vamos a ver que en las máquinas hechas acá en Bolivia, o aquellas que son que cambian por mantenimiento, las poleas las hacen de aluminio. Entonces tenemos el eje de aluminio, entonces tenemos el eje de acero, este tenemos de acero y esto tenemos, y en la polea tenemos de aluminio. ¿Cuál va a fallar? ¿La polea, la chaveta o el eje? Hola. Hola. La polea, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta es polea. Va a fallar la polea. Y por eso es que siempre están cambiando la polea. A cada cierto tiempo ya se ha hecho un hueco así muy grande entre acá, ya se vuelve ancho, entonces tienen que ir cambiando la polea, ¿no? Que va en contra de lo que dicen, que lo que manda la lógica y las normas. Entonces, esto hay que siempre, nosotros como ingenieros, debemos hacer caso a esto, ¿no? No solamente por lo que dice la norma, sino porque la lógica te dice. Naturalmente, una chaveta es mucho más barata que una polea. Bueno, entonces, ¿qué tipos de fallas puede haber? Primero puede haber falla por corte. ¿No? Falla por corte. Nosotros vamos a tener de datos, vamos a tener la potencia, el número de revoluciones y el diámetro del eje, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la potencia es momento torsor por velocidad angular dividido 75. Y W es 2pi por n dividido 60. Entonces, de aquí podemos hallar W, tenemos la potencia, y de acá podemos hallar el momento torsor. Una vez que hayas el momento torsor, la fuerza, el momento torsor acá va a ser la fuerza tangencial por el diámetro medio. De tal manera que la fuerza va a ser 2 veces el momento torsor sobre el diámetro de esto. Entonces, esta fuerza que va a provocar corte acá, ¿no? Longitudinalmente. Si esto nosotros, aquí está L, la chaveta va a ser así, ¿no? Copiar, pegar, joder. Copiar, pegar, pegar y pegar. Joder.
Esa sería la chaveta, ¿no? Donde tenemos aquí D, H y tenemos L. Entonces el área de corte, ¿dónde se va a dar? Se va a dar acá, ¿no? Ese sería el cubo. ¿De acuerdo? Ese sería el cubo. Entonces, ¿dónde se va a dar el corte? Se va a dar acá, ¿no? Copiar. Pegar. Se va a dar aquí a la mitad. Ahí. Entonces va a dar acá, ¿no? En esta parte aquí. El área de corte va a ser esta. Esta de acá. Que va a ser igual a que a B por L, ¿no? ¿Está claro? ¿No? Entonces, la tensión cortante acá, sí, porque la fuerza está actuando acá. Entonces, como la fuerza está actuando ahí, o bueno, en realidad es aquí, igual en ambos, ¿no? Acá, porque la mitad está acá en el eje, ¿no? Y la otra mitad está en el gorrón. Entonces, la fuerza tangencial va a estar actuando. Va a estar actuando ahí. Si va a estar actuando ahí la fuerza F, ¿no? En esta cara de acá, entonces el área cortante va a ser esta de aquí abajo. Esta de acá, esta del medio, ¿no? Y esa área de cortante va a ser igual a que a B por L. ¿Estamos de acuerdo? Eso es L. Entonces va a ser B por L. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí, se entendió. muy bien. Entonces, F, que es 2M sobre D, sería 2M sobre D por A, y A, que es igual B por L. Entonces, aquí tenemos incógnitas D por L. Ahora bien, normalmente nosotros de datos tenemos el sigma elástico a la tracción. Aquí había estado, pues. Aquí había estado. Nosotros de datos tenemos, aparte de aquí, no solamente eso, sino que tenemos del material el sigma elástico a la tracción.
Bueno, aquí lo vamos a decir. SY. Límite elástico. El límite elástico, ¿no? Y tenemos, vamos a tener, joder. Y vamos a tener NS que es el coeficiente de seguridad, ¿no? Es el coeficiente de seguridad. NS que nosotros nos damos, ¿no? Debe ser siempre mayor que 1.2. Para chavetas debe ser siempre mayor que 2 NS. Entonces, este es el límite elástico a la tracción. Siempre en catálogos viene el límite elástico a la tracción. Y nosotros sabemos que el límite elástico a la cortante es 0,5 del límite a la tracción. Entonces, aquí es 0,5 por SY sobre NS. Debe ser mayor o igual que 2M sobre L por B. Acá nosotros tenemos L y B como incógnitas, ¿no? Pero B, vamos a ver que H y B vienen en función, están en función del diámetro. Es decir, para tú poder elegir una chaveta, tienes que entrar con el valor del diámetro, del eje, de tal manera que H, B, joder, H y B están en función de D, en tablas. ¿No? Eso está normalizado, ¿no? La altura y el ancho está normalizado. De tal manera que de aquí lo único que hay que hallar es la longitud. La longitud debe ser mayor o igual que algo, ¿no? Te va a salir acá. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, entonces de aquí hemos hallado un L al corte. Y la otra sería por aplastamiento. Aquí vamos. Entonces la fuerza tangencial nuevamente está actuando acá siempre. Y la mitad, fíjate, este es el eje, ¿no? Este es el eje. La mitad está en el eje y la otra mitad está en el bosón. Entonces, la fuerza que se está aplicando acá también está, si está empujando a esta, está empujando acá y está empujando acá, ¿no? Está empujando en la mitad de aquí y en la mitad del otro lado. Si la fuerza está aquí, está empujando aquí, está comprimiendo esta parte de acá. Entonces, el área resistente a la compresión va a ser esta, que en este caso sería H medios por L. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Hola? Sí, ingeniero. ¿Sí podría volver a explicar, por favor? Cuando nosotros estamos yendo con esta fuerza, va a cortar acá primero, ¿no? O va a cortar acá o va a aplastar acá. Si el eje gira aquí, va a aplastar aquí y va a aplastar aquí. Si el eje estuviera girando aquí, esta parte, aquí va a aplastar y aquí va a aplastar. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿dónde va a cortar? Va a cortar en esta parte. Aquí va a cortar, ¿no? Ahí va a cortar. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va a cortar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, también va a aplastar. ¿Dónde le va a aplastar? Aquí, en esta mitad, aquí y aquí, en esta mitad. Ahí. Lo va a empujar
¿no? Si el eje está empujando aquí, el eje que está girando, entonces va a empujar aquí y la chaveta va a empujar acá, en esta mitad. ¿Estás de acuerdo? En las secciones laterales donde se aplica la fuerza. ¿No? Claro, en estos laterales, aquí y aquí. ¿Se entendió? ¿Y eso qué va a provocar? Va a aplastarlo, ¿no? Va a aplastar aquí en la mitad, y, o sea, abajo en la mitad y arriba en la mitad, aquí. Esto contra el eje y esto contra el engranaje. Esta parte. ¿Se entendió? ¿Entendiste? Sí, genial. Entonces, y esa área, ¿a qué va a ser igual? Ahora va a ser H medios por L, ¿no? Lo mismo este lado, H medios por L. Porque si este es H, la mitad va a estar dentro del eje y la mitad va a estar dentro del engranaje. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, la fuerza va a ser ahora esa tensión de aplastamiento, de compresión, va a ser fuerza sobre aplastamiento. Pero ya sabemos que F es 2m sobre D. Entonces luego la tensión de aplastamiento va a ser 2m sobre D, que es la fuerza sobre el área de aplastamiento. ¿Y el área de aplastamiento a qué va a ser igual? Lo que decía H medios por L. H medios por L. Esto debe ser menor o igual ahora que la tensión admisible a la compresión. Y nosotros hemos visto que la tensión admisible a la compresión es aproximadamente 2 veces la tensión de tracción. ¿No? Si se acuerdan de esto. Los materiales dúctiles lo que menos soportan es el corte. Luego soportan la tracción. Y luego lo soportan la compresión. ¿No? Si se acuerdan de eso, insertar ese es el sigma admisible a la compresión, que es igual a 2 veces el sigma de tracción. El sigma de tracción. Luego, este es el sigma de tracción. Y el tau, aquí. El tau a la corte aproximadamente es 0,5 el sigma de tracción. ¿No? Entonces, esto viene en catálogos. En catálogos viene esto, ¿no? En catálogos viene este valor de la tracción, ¿no? Que sería este SY, ¿no? Este sería su sigma elástico, que sería acá. Entonces, cuando hacemos al corte, hacemos con 0,5. Y cuando hacemos al aplastamiento, hacemos con 2. Y de aquí hallamos L. L. 2 veces la tensión máxima. Pues la falla por aplastamiento nos va a dar eso. Ahora,
de estas dos se va a escoger la longitud más desfavorable obtenido por los dos casos. El factor de desviación se puede considerar hasta 3, entre 2 y 3. Ahora, criterios de aceptación de L. Primero, L debe ser menor que 1.5 veces el diámetro del eje, por norma. Y segundo, no debe ser mayor que el largo del gozón, porque nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el ancho del engranaje, ¿no? Si el largo de la chaveta es mayor que el ancho del engranaje, de nada sirve, porque estas partes no van a estar soportando nada. ¿Se entendió? ¡Aló! Joder, hablen pues. Sí, que se entendió. Ya. Entonces, debe cumplir las dos condiciones. No debe ser mayor que 1.5 el diámetro del eje y tampoco debe ser mayor que el largo del gozón. O del gozón, que sea. ¿Qué pasa? Cuando no cumples, dice, híjole, no cumples, es demasiado largo, porque el torque es demasiado grande. Entonces, en ese caso hay que utilizar chavetas múltiples. Por ejemplo, a 180, cuando es 2 chavetas, a 180 grados. ¿Para qué? Para evitar el desbalanceamiento, ¿no? Desbalanceamiento, porque si tú lo sacas acá nomás los dos, entonces va a estar desbalanceado, especialmente a altas velocidades. Esto no dicen los textos en los libros, esto me lo han enseñado en las Europas. Y cuando es 3 chavetas, si no cumple siempre 3 chavetas, a 120. Si no cumple siempre, máximo hasta 4 chavetas. Máximo, pero eso ya es mejores que si no cumple, o sea, teóricamente hasta 4 chavetas. Y si no cumple siempre, entonces hay que utilizar ejes estriados, que vamos a ver enseguida, ¿no? Más o menos la recomendación práctica que dice que si mayor a 2 chavetas, mejor directamente ejes estriados. Pero en teoría se puede colocar hasta 4 chavetas. ¿De acuerdo? Si la longitud no da ni para 4 chavetas, no cumple estas condiciones, entonces hay que pensar en ejes estriados, ¿no? Aquí están, por ejemplo, las chavetas según norma, en función del diámetro. En función del diámetro te dan VIH. ¿De acuerdo? Te dan VIH. Y además las tolerancias entre chavetas de ajuste paralelos. O sea, debe haber un ajuste acá. Para el montaje la chaveta debe tener un ajuste acá, a lo ancho. No, pues si es demasiado holgado, va a haber muchas cargas de impacto. Y si es demasiado aprieto, ¿cómo vas a sacar después? Porque si es demasiado aprieto, metes a presión, golpeando puedes meter. Pero de ahí, ¿cómo sacas? Entonces no debe ser tampoco ni muy ajustado ni muy aprieto. Más o menos aquí te dan las tolerancias, ¿no? Además aquí te dan T1, T2, te dan los radios de curvatura. ¿Por qué los radios de curvatura? Es importante aquí para hacer el montaje. Nunca debe terminar en ángulo de 90 grados, porque si terminas en ángulo de 90 grados, aquí va a haber concentración de tensiones que va a hacer que la falla por fatiga empiece acá, ¿no? Donde hay puntos de concentración de tensiones, ahí empieza normalmente la falla por fatiga. Entonces, lo que hay que hacer es darle siempre radios de curvatura. Y para cada tipo, en función de las dimensiones de la chaveta, te dan los radios de curvatura, ¿no? Tanto en el eje como en el gozón, ¿no? Aquí R2, aquí R1. ¿No? Te dan los radios de curvatura. ¿Dónde está? No sé. ¿Está claro? Sí, que Es una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere con escoger la longitud más desfavorable obtenida por Es que aquí hemos hallado dos longitudes, pues hemos hallado una longitud al corte
un L al corte y has hallado un L al aplastamiento, ¿no? La mayor de ellas, esa tiene que ser. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y yo tengo una duda. Ya. Por ejemplo, vemos que o notamos o hacemos los cálculos y vemos que no cumple el parámetro de la longitud, o sea, que sería más grande que la del gorrón, ¿verdad? Sí. Entonces tendríamos que aumentar el número de chavetas. Sí, 2. Pero al aumentar a 2, o sea, el número de chavetas en 2, el cálculo cambiaría, o sea, tendríamos que volver a recalcular la longitud y en la parte del área cambiaría, o sea, se multiplicaría por 2. No, simplemente hay que dividir entre 2, ¿no? O sea, claro, hay que volver a hacer este cálculo, pero ya dividiendo el torque en 2 fuerzas. La fuerza tangencial en 2, porque ya son 1 y 2. Está bien, ya, Ya. listo. Bien. Entonces, cuando no cumple siempre hay que ir a los ejes nervados. Básicamente es un eje con múltiples chavetas, ¿no? Sobre el mismo eje se hacen las chavetas, ¿no? Es como si fuera, los árboles nervados cuentan en su superficie con un cierto número de nervios que pueden considerarse como chavetas múltiples paralelas. Se usa para transmisión de grandes torques. Cuando les decía que una chaveta ya no soporta, entonces hay que utilizar ejes nervados. Y acá tenemos las dimensiones principales, igual tenemos la longitud, tenemos la profundidad, o sea, el diámetro 2, el diámetro 1, ¿no? El cual nos va a dar esta profundidad. Y nuevamente acá la longitud del eje nervado y también el ancho de los nervios, de las nervaduras. Y también están normalizados. También están normalizados en función del diámetro. En función del diámetro también están normalizados, ¿no? ¿Cuántos deben tener? Y qué dimensiones deben tener cada uno, ¿no? Cada uno cómo debe tener. Lo mismo del cubo, ¿no? Tanto del cubo que va a venir, como va a venir ¿no? Aquí es el D1, es el diámetro este va a ser, o sea, el eje tiene que ser dimensionado. Cuando nosotros estamos dimensionando el eje y nos sale un diámetro, no sé, porque este es un eje, ¿no? Este eje hemos dimensionado con una teoría de ejes. Y nos ha salido, supongamos, nos ha salido 20, ese diámetro. Ese diámetro es el diámetro interno. Ese diámetro es el diámetro interno, ¿no? Entonces, con ese diámetro interno vienes acá y dices cuánto debía ser entonces el diámetro externo. D1, cuánto debe ser el ancho B1, te va a decir automáticamente en función del diámetro del eje, te va a decir cuánto va a ser el diámetro externo y cuánto va a ser el diámetro, el ancho B. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay diferentes tipos de ejes nervados, ¿no? Y aquí están todas sus dimensiones. Para ya esto es para fabricar, ¿no? El momento de fabricar. Que es lo mismo, diferentes. Bueno, aquí las fórmulas principales, esto es para técnicos, ¿no? Por ejemplo, aquí te dicen el diámetro mínimo debe ser mayor que la raíz cúbica de 16 veces t k sub a s sub b por 10 a la cubo sobre pi t sub a k sub f, donde ellos no saben qué diablos es esto, ¿no? Ellos dicen, van a las tablas y hacen esto. Pero en realidad este diámetro mínimo, y aquí solamente está dimensionando al torque, que normalmente los ejes, o sea, para los técnicos, y de esto he aprendido en las Europas, hay dos tipos de ingenieros, los ingenieros que son analíticos y los ingenieros que son de ejecución. Los ingenieros analíticos es lo que nosotros les enseñamos acá. Analizar fórmulas, ser muy precisos en el cálculo y el dimensionamiento, de dónde salen las fórmulas, ¿no? Hay que hacer una deducción analítica. De hecho, les hago yo a ustedes una deducción analítica de dónde sale, de dónde vienen
por qué es esto así, y cómo se distribuyen las tensiones de flexión, las tensiones de la torsión, las ecuaciones de Moore, ¿no? De dónde salen círculos de Moore. Esos son los ingenieros analíticos allá. Y allá los ingenieros de ejecución, o llamados también de ingenieros de fabricación, ellos son capos en fabricar. Capos, mierda. Primero que para esto van a dominar. Esto tienes que dominar para fabricar. Esto dominan materiales, dominan procesos de fabricación, ajustes y tolerancias, dibujo, ni para qué decir, tratamientos térmicos, puta, capos. Procesos de fabricación, puta, hojas de procesos, hacer el programa para los CNCs, capos. Pero para ellos, por ejemplo, dice, ¿cómo hallas el diámetro mínimo de acá, de este eje? Te dan una fórmula. Te dicen 16 veces la torsión, K sub A, está en tablas, S sub B es el límite a la elasticidad del material, y eso, y T sub A, no, en este caso es S sub B, debe ser algún factor de seguridad, por ejemplo, ¿no? Es el factor de seguridad, factor de aplicaciones, que tiene que ver con la fatiga, factor de vida útil, que tiene que ver con la fatiga. Entonces ellos hacen, ¿de dónde sale esto? De la fórmula de la torsión. Porque la fórmula de la torsión, ¿de dónde viene? Vamos a colocar acá, insertar. Van a ver que sale de ahí. Esta fórmula solamente está saliendo de ahí. Nosotros sabemos que el tau es igual, insertar, esto. Sabemos que es momento torsor. En este caso sería al revés. Sí. No, este es torque para ellos. Este es torque, sería tau, pero no sé, ojalá haya aquí. Insertar, a ver si hay el símbolo de tau. Ay, no hay el símbolo de tau. Tau. Joder, para tanta huevada que no usamos, ¿para qué mierda? Justo lo que necesitamos no hay, caray. No hay. Vamos a copiar. Que sería para ellos es el torque. T, momento torsor, ¿no? T dividido Z polar, debe ser menor o igual, insertar, menor o igual que el tau admisible, que sería este. Híjole, este tau, vamos a tener que... menor que tau admisible, ¿no? Pero Z polar, ¿a qué es igual? Z polar es igual miércoles. Z polar, sabemos que es igual a pi, insertar símbolo de pi, debe haber pi,
cerrar. Pi por, ay, mi auto, insertar. Ahí sí que insertar ecuación, diseño, a la X. ¡Ah! Mierda. Joder. Ahí quiero, ahí. Insertar ecuación, diseño. Vaya la mierda. Qué joder. Ay, mami, mierda. Y por diámetro al cubo. Ay, Dios mío. ¿Cómo hago esto? Ahí, insertar. Esto me va. No, aquí quiero. Ahí, insertar. Función. Diseño. Formato. Puta. Ah, mierda. Esto es pi por diámetro al cubo dividido 16, ¿no ve? Z polar es pi por diámetro al cubo sobre 16. ¿De acuerdo? Entonces, tau sobre pi por diámetro al cubo sobre 16, este es al cubo, joder, así digamos, pi por diámetro al cubo sobre 16. Entonces, despejando de aquí, tú vas a tener que el diámetro al cubo va a ser mayor sobre 10, pi por sobre 16. Es pi por diámetro al cubo sobre 16, el Z polar. Entonces, de aquí, reemplazando aquí, va a ser el diámetro cúbico, va a ser 16 veces T dividido pi tau sub A, ¿no? Entonces, lo único que hacen es, si tau está en kilogramos por centímetro cuadrado, entonces este simplemente es el factor para llevar a milímetros, porque es cubo, nada más. Entonces, K sub A, K sub A, S sub B y K sub F simplemente son factores. Factor de seguridad, factor de aplicación y el factor de vida útil. Pero ¿de dónde sale? De la fórmula de la torsión. ¿Se entendió? Sí, jefe. ¿No? Entonces esto es simplemente de la torsión. En torsión nosotros sabemos que esto es lo que debe suceder. Entonces de aquí sacan ellos y directamente eso. Entonces, pero para el ingeniero de fabricación no le interesa de qué ha salido de aquí. Esto es así, listo, Guido. Joder, eso es así. Eso está en norma. Así te hablo. Entonces este es el diámetro mínimo del eje, que es este eje. Entonces con eso entramos y en función de eso hallamos el diámetro mínimo. Aquí están enseñándote cómo dimensionar. Y una vez que haces para eso lo mismo acá, para allá la longitud mínima es entre el número de nervaduras, número de espiras. El K sub A, el D sub S es el diámetro medios, y esto está sometido al corte, ¿no? Está sometido esto es al aplastamiento. Y al corte, presión mínima admitida, longitud de la chaveta, esto está seguramente, el más crítico debe ser el aplastamiento, ¿no? Entonces, esto está en función de la tensión admisible a la compresión, ¿no? Entonces, con esto, tú puedes hallar la longitud mínima de las espiras, de las estrías o espiras, que llamamos, ¿no? Esta longitud L. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, jefe. Bueno.
Bien. Ejemplo de aplicación. Aquí hay un ejemplo de aplicación, por ejemplo, para un eje de nervadura. Y aquí hay un ejemplo. Esto lo he traído de las Españas. Todo esto hemos hecho así. Y ellos te dicen, son por puros factores, diámetro mínimo, ¿cómo vas a calcular? Aquí está, pues, ¿de dónde sale esto? De acá. De aquí. ¿No? Pi tau por R sobre I polar. I polar es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Como R es diámetro medios, entonces sale, aquí se vuelve diámetro cubo. Entonces de ahí sale esto. Y donde tenemos aquí el T, 500 par máximo, factor de seguridad, factor de servicio, factor de vida útil, te dan el esfuerzo al corte admisibles, en este caso te han dado la resistencia última a la tracción. Cuando en vez de la tensión de fluencia o el límite elástico te dan la resistencia última a la tracción, entonces se trabaja con 0,8 de la resistencia última a la tracción. Y como es a la cortante, se multiplica por 0,5. Entonces de aquí te sale tensión. Entonces, reemplazando en las fórmulas, se tiene el diámetro mínimo, ¿no? Luego la tabla nervado es con el diámetro de 33.33. Dice, luego de la tabla nervado es 36 por 42. El inmediatamente superior a 33 es 36. Entonces 36 por 42 y por 8, ese es el eje nervado que nosotros debemos elegir. ¿De acuerdo? ¿No? Y ahí están las longitudes, todo. Determinado de la longitud mínima de las nervaduras. Primero es el diámetro medio. De tabla se tiene el diámetro 3. El diámetro 3, aquí está 33.7. 33.7. Luego dice la longitud final es 1.7, el D sub 3, que sería 1.7 por 33.7. Y te sale la longitud final 57.29. ¿De acuerdo? Sencillo. La presión mínima admitida, dice, esta es la fórmula, en función del torque, de tal, son puros factores, tal. Presión mínima 266.4. En función de eso, la longitud mínima se halla, esto es 57.29 y tiene que ser menor que el que tenemos. Es 57.29 también. Igual se sale. Con los factores. Canitas. Bueno, ajuste y tolerancia. El ajuste de las hijas de miércoles. Wow. Tengo que entrar, pues, si no me van a descontar. Tengo que entrar sí o sí a elementos 2, grupo 1. Ya me estaba descuidando, caray. SAS. De aquí copio esto, copio acá y aquí 1 y 2 y pego y continuamos. Publicar. ¿De acuerdo? Bueno, los ajustes les decía, ¿no? El ajuste de la chaveta debe ser hecho en función de las características de trabajo. La figura muestra los 3 tipos más comunes de ajuste y tolerancias para chavetas y huecos. Nos les decía que no puede ser ni muy holgado ni muy aprieto. Y por lo tanto debemos dar ajustes. Y no se olviden que cuando hablamos de tolerancias estamos hablando de centésimas o micras de milímetro. Entonces tenemos que darle eso porque si hacen el acabado de esto con décimas de milímetro, o va a ser demasiado aprieto o demasiado holgado. Y si es demasiado holgado, entonces, si la chaveta está aquí holgado, cada que parte esto, va a haber cargas de impacto sobre la chaveta. No puede ser. Y si es demasiado aprieto, ya ten cómo metemos y cómo sacamos. Entonces, dice, por ejemplo, debe ser un P9H9. ¿No? Un H9 en este caso está siendo eje base, ¿no? Terminamos la chaveta en H9, siempre al ancho, nada que ver a la altura.
Un H9P9 para ajustes muy forzados, montajes fijos, dice. Deslizante, un H9J9. Arriba, pero aquí abajo un N9. Es decir, aquí aprieto entre el chavetero del eje y la chaveta un N9 y acá un J9 deslizante en el gorrón. Y deslizante libre en ambos casos, ¿no? Sería H8, B10, este es más holgadito, y aquí un H8, H9, ¿no? Y deslizante. Pero, por lo tanto, dependiendo de más o menos qué tipo de montaje necesitamos en nuestros elementos, hay que elegir uno de estos elementos. El más, digamos, el que más se utiliza es este del medio, ¿no? Deslizante suave. Deslizante justo, un H9, J9, y aquí un N9, ligeramente aprieto acá. ¿Se entendió? Sin que. Sí, que. Bueno. Y sí, sería chavetas. Inge, tengo una duda. Sí, Disculpe. sí. La longitud por falla de aplastamiento. No sé, la fórmula me confunde un poco. Híjole, ¿dónde podemos ver eso? Mi bien, yo nunca te olvidaré. A ver, coloca esta chaveta acá adentro. ¿Está? Esta chaveta está acá, ¿no? Cuando el eje gira, ¿choca en esta cara o no? Sí, ingeniero. La fórmula está diciendo, es que está en función de esfuerzo de aplastamiento, no debería estar en límite de elástico de tracción. Eso me confunde. A ver, aquí está, esto justamente estoy queriendo decir eso. Está chocando acá, ¿no? Este está chocando acá. El eje, si está girando, choca aquí en la mitad. Y empuja la chaveta contra esta otra mitad. ¿Estamos de acuerdo o no? Y si le empuja contra esto, ¿qué le está haciendo? ¿Le está aplastando o le está traccionando? ¿Le está comprimiendo o le está traccionando? Ya está comprimiendo. Eso. Entonces tiene que ser tensión admisible a la compresión. Y la tensión admisible a la compresión estamos diciendo que es aproximadamente 2 veces. Mira, la tensión a la compresión es aproximadamente 2 veces la tensión a la tracción. Y en catálogos viene los datos de la tracción. Entonces de ahí viene este 2 SI. ¿Eso me preguntas? Sí, y abajo hay una fórmula, pero está en función ¿Cuál de fórmula? esfuerzo de aplastamiento. Esta es la fórmula para chavetas. Esta. Si no sería SY ¿Cuál Y? en vez de esfuerzo de aplastamiento. Eso me confunde. Este es el sigma de aplastamiento. ¿Qué es este? El sigma de aplastamiento es SY por 2 sobre NS. O sea, estás diciendo que esto no, por supuesto, aquí está, no está bien. Este, en vez de sigma de aplastamiento, debía ser este valor. SY por 2 sobre NS. Yo despejé en T y solo sería SY nomás. El 2 se va. Entonces te queda SY. Sí, SY, eso me confunde. Ya, entonces SY y NS está. Entonces este sería insertar. Si ya lo has hecho tú, esto en vez de eso es SY. SY.
Y ya no sería ni siquiera aplastamiento, ¿no? ¿Así? ¿Así te sale? Sí. Y este 2, pero este 2 ya tendría que ir. Porque este 2... ¿Cómo si 2 se va? Pero este aquí es 2, aquí sería 4. Sobre 2, creo que sigue más 2. No, este 2 con este 2 se te va y este 2 sigue siendo más 2n. ¿No? Este 2 con este 2 se te va y este 2 con este 2 se te va y este 2 va a subir arriba. Entonces va a seguir siendo nomás, va a haber un 2 de todas formas. Este 2. ¿Sí? Sí. Ya no sería esfuerzo de aplastamiento, sino ese y. Ese y nada más. Gracias. Gracias, Manota. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿No? Con esto entonces estaríamos... Vamos a ver si podemos apoyar con algún video. Tal vez hay algún video acá. Chavetas, videos. Esta presentación contiene información básica sobre las características dimensionales y constructivas de las chavetas de ajuste para montajes en una de sus caras, tal como se puede ver en la imagen. El montaje consiste, al igual que en el caso de las lengüetas, en posicionar primero la chaveta sobre la ranura o chavetero del eje, que sería el que aparece indicado en esta figura. Esta es la chaveta, esta sería la ranura. Ese chavetero está. Entonces, durante el montaje, la chaveta va a estar sometido en función del momento torsor que se desee transmitir, de una manera sencilla. Entonces, Bueno, parece que este video está bien. Vamos a escuchar este video para... Al igual que las lengüetas, Vamos a escuchar este video. Vamos a ver este video para consolidar un poco más todos los conocimientos del capítulo. Y si hay alguna pregunta, me preguntan. Y si yo veo que hay algo que explicar, lo voy a hacer. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Cuidado que vayan a decir, no, porque algunos dicen, ay, que no, los profesores solamente ponen un video y nada más y lo dejan. No, estoy poniendo este video para que todo lo que he explicado, primero, se cercioren de que evidentemente no les he mentido, que es así. Y que puede ser que hay algunas cositas ahí que se me ha ido y entonces voy a ir explicando de mejor manera. Y si hay alguna duda, ustedes también me preguntan. ¿De acuerdo? Vamos. Las chavetas de ajuste son elementos mecánicos que se utilizan para acoplar y desacoplar cubos y ejes de forma sencilla y económica, asegurando la unión por la acción interferente del elemento ¿Se escucha? Que existe entre el eje y el cubo, que en este caso es la chaveta. Sí. Las chavetas no son... ¿Lo podría maximizar, por favor? Rectos en ¿Dónde todas sus tengo que dimensiones, no maximizar son eso? paralelepípedos perfectos, sino que se En construyen... la esquina inferior derecha del mismo video es. Ya. Con una inclinación Gracias, dependiente normalizada 1 a 100 en una de sus caras, tal como se puede ver en la imagen. El montaje consiste, al igual que en el caso de las lengüetas, en posicionar primero la chaveta sobre la ranura o chavetero del eje, que sería el que aparece indicado en esta figura. Es la chaveta, esta sería la ranura. Ese chavetero es tallado especialmente, o esos chaveteros son tallados tanto en el eje como en el cubo especialmente para esa aplicación, y luego se acopla el cubo sobre el conjunto eje chaveta
de forma progresiva. Debido a esa inclinación, va a existir una interferencia de montaje y por eso se genera una presión hasta ubicarla en la posición deseada para la operación. Esta imagen muestra una ilustración del surtido de chavetas de acuerdo con las normas DIN 6886, forma A, es la que aparece también en esta imagen, que es de extremos redondos, y hay una forma B, que es la que aparece en esta otra imagen, que sería de extremos rectos. Y existen chavetas que tienen esta conformación en uno de sus extremos, una especie de saliente o cabeza, que funcionan bajo las normas 6887 y 6888. El funcionamiento de las chavetas se sustenta en la transmisión del torque mediante la acción de fuerzas de fricción entre las caras superior e inferior, esas fuerzas de fricción generadas por la presión del montaje progresivo, derivada esa presión de la inclinación de la cara superior de la chaveta. Entonces, a diferencia de las lengüetas que funcionan por contacto lateral de las caras de la lengüeta con las caras laterales de los chaveteros, la chaveta... Se está refiriendo a las lengüetas que son las chavetas planas, ¿no? Eso está hablando, a diferencia de las lengüetas de las chavetas planas, está diciendo, en las chavetas de cuña va a haber esta fuerza que les he dicho, que va a empujar el eje hacia abajo. Funcionan por presión que se genera debido al contacto en el montaje entre la cara superior de la chaveta y la base del chavetero del cubo. Si empujamos acá, al empujar, ya sea si está la chaveta ahí, entonces si montamos el engranaje, al empujar acá, y además si hay fuerzas axiales, más todavía, cuanto más empuje acá, entonces más va a presionar a la chaveta contra el eje, y entre el eje y eso va a desplazar hacia abajo. Y la cara inferior de la chaveta y la base del chavetero del eje. Debido a esa conformación, entonces vamos a tener ya actuando sobre la chaveta una primera... Entonces lo que te decía, ¿no? Genera estas fuerzas de fricción entre las caras superior e inferior. Acá genera esas fuerzas. Acción de cargas que se producen durante el montaje. Entonces, durante el montaje, la chaveta va a estar sometido a lo largo de toda su dimensión longitudinal en las caras superior e inferior por una presión de ajuste uniforme que se puede modelar tal como está en esa imagen. Ahora, una vez que se produce el momento torsor, el arranque de este elemento en ese régimen transitorio, la presión que está ocurriendo en la cara inferior va a generar una fricción en esta superficie que tenderá a provocar una fuerza de fricción hacia la derecha, de acuerdo con esta orientación que tenemos aquí del momento torsor, sería hacia la izquierda si fuese con la orientación contraria. Y entonces se produce una fuerza de fricción en la cara inferior, y esas dos fuerzas de fricción también en la cara superior como reacción van a producir también una distribución irregular de las presiones en las caras superior e inferior de la chaveta. Esto sería un modelo de diagrama de cuerpo libre que podría utilizarse para calcular la resistencia las chavetas en una condición más desfavorable de operación que sería en el arranque. Aprovechando ese diagrama de cuerpo libre, que a su vez se puede simplificar, si tenemos una carga distribuida de esta manera, se puede concentrar, como aparece indicado aquí en la figura, a una distancia A, no sabemos exactamente todavía cuánto es, del centro de la chaveta, y en la base inferior también la carga distribuida se puede modelar como una carga concentrada ubicada a una distancia A del centro de la chaveta. Ahora, lo que nos está interesando es disponer de la información de
de la relación que pueda existir entre esta fuerza que está actuando sobre la chaveta con el torque que queremos transmitir, porque esta fuerza que está actuando sobre la chaveta es la que nos va a permitir hacer cálculos de resistencia, pero interesa relacionar esa fuerza con el momento torsor para dimensionar esa chaveta ya directamente en función del momento torsor que se desee transmitir, de una manera sencilla. Entonces, para eso se recurre a un análisis un poquito más complicado que en el caso de las lengüetas, aprovechando también los diagramas de cuerpo libre del eje y del cubo en su relación con la chaveta, porque entonces aquí sí se puede establecer una relación entre el momento torsor que se está transmitiendo. Evidentemente, este es un análisis mucho más profundo de las fuerzas generadas por el efecto cuña, ¿no? Acá nos está diciendo que en la parte superior y en la parte inferior de la chaveta, al momento de arranque, la distribución no va a ser uniforme. La distribución de las fuerzas radiales, no son de las fuerzas radiales, ¿no? Entonces dice que va a ser de esta forma. Y aquí están haciendo un análisis mucho más profundo del que nosotros hemos hecho de cómo se distribuyen, cómo estas fuerzas radiales, cómo generan presiones acá en la parte inferior, ¿no? Cómo es esa curva, la distribución de presiones, sí, en el eje y en el gozón, ¿no? O sea, este sería para el eje y este sería en el cubo, ¿no? Que fíjense, ¿no? Aquí es la presión, más seguramente nos va a ir explicando, ¿no? Sobre el cubo, naturalmente, esta fuerza de aquí empuja hacia abajo y la presión va a ser hacia acá. Y sobre el eje va a ser la reacción, que va a ser en el otro sentido. Y aquí se va a generar las fuerzas de fricción, que van a ayudar a soportar la carga tangencial que va a venir acá. Y esto es naturalmente, este es un ingeniero analítico. Estos ingenieros analíticos hacen estos análisis profundos para después sacar la fórmula. Esa fórmula y los ingenieros de fabricación directamente dicen, no, esto es listo. Tú toma, Guido, eso es así, listo. Para eso hay ingenieros que han dedicado horas y horas de investigación para hallar los factores, para hacer esto, tú toma, así. Bueno, esto es un análisis mucho más profundo. Seguramente ya debe ser a un nivel de maestría o de doctorado, alguna cosa para esto. Porque esto es un análisis mucho más profundo del que hemos hecho desde el punto de vista analítico. Pero a los resultados que va a llegar son los mismos que hemos dicho. Y las fuerzas de contacto que existen entre la chaveta y los respectivos chaveteros. Para entender la orientación de estas fuerzas, podemos otra vez recurrir a este diagrama de cuerpo libre de la chaveta, suponiendo que el momento torsor en el eje está entrando por el eje y tiene esta orientación. Entonces, en la cara inferior de la chaveta va a experimentar esta fuerza orientada hacia la derecha, tal como lo vimos en la lámina anterior, pero el chavetero del eje va a experimentar una fuerza en dirección contraria. Es una reacción. Lo mismo sucede con esta fuerza que está actuando sobre la chaveta con este sentido. El chavetero del eje lo va a experimentar en sentido contrario. En el caso del cubo, podemos hacer el mismo análisis. O sea, ¿para qué lo está haciendo de uso práctico? No lo sé. Porque aquí está queriendo, nos está explicando que cuando arranque, o sea, debido a esta fuerza radial que se ha generado por el efecto cuña, se va a aplastar el cubo contra la chaveta y la chaveta contra el eje. Entonces está diciendo acá, si el eje va a girar en el sentido entonces la fuerza de fricción acá va a tener este sentido, la fuerza de fricción en la base, pero ¿para qué? No lo sé, ¿para qué estarán haciendo? Y en la base del otro se va a generar una fuerza de fricción. ¿En qué ayuda eso? No lo sé.
porque finalmente esto lo que genera es esta presión y aquí genera esta fuerza de fricción, que es lo que va a ayudar. No sé para qué va a utilizar todavía esto, ahorita seguiremos viendo para qué va a utilizar la fuerza de fricción entre la chaveta y el chavetero. Vamos a ver qué dice. La fuerza de fricción que la chaveta está sintiendo en su cara superior orientada hacia la izquierda, el chavetero del eje, el cubo, en el caso del cubo ocurre algo similar. Las fuerzas que experimenta el chavetero del cubo tienen sentido inverso a las que experimenta la chaveta en su cara superior. Ahora, estas fuerzas que tiene la cara superior de la chaveta y que se refleja en la cara, en la base del chavetero del cubo, y a su vez también lo que está ocurriendo con la carga F en el chavetero del eje. Eso sí, ¿no? Esta fuerza es la fuerza radial debido al efecto cuña. Esto sí, lo que hemos explicado también nosotros, que va a empujar naturalmente al cubo hacia arriba y al eje hacia abajo. Que por lo tanto va a generar acá una fuerza normal y esa fuerza normal va a generar una fuerza de fricción acá que va a ayudar a soportar el torque. Pero esta fuerza está haciendo. Producen una presión en dirección vertical en este diagrama de cuerpo libre que se ve compensada para equilibrio con unas fuerzas que se generan por el contacto entre el eje y el cubo en esta parte de la zona de contacto. Evidentemente aquí, ya desde el punto medio hacia arriba, ya no hay contacto. Por lo tanto, aquí empieza el contacto y ese contacto se intensifica en la zona opuesta a la de aplicación de esta fuerza F, o sea, en esta zona a 180 grados. Y por eso se utiliza un modelo, es simplemente un modelo de comportamiento sinusoidal de esas fuerzas en ese contacto entre el eje y el cubo, en la parte inferior. ¿Qué produce esas fuerzas? ¿Qué efectos producen esas fuerzas? ¿Y para qué nos pueden ser útiles? Lo vamos a ver en las láminas posteriores. Pero en principio, para determinar sus valores, vamos a seleccionar un elemento diferencial de área en esta superficie del interior del cubo, que sería lo mismo que un diferencial de área en la superficie externa del eje. Simplemente el radio por un diferencial de ángulo nos da un diferencial de arco de circunferencia y multiplicado por la longitud nos da un diferencial de área. Ese diferencial de área estaría orientado hacia una dirección perpendicular al plano de la pantalla. Tendría un arco de circunferencia multiplicado por un valor de una longitud que está orientada en dirección perpendicular a la pantalla. Lo que está haciendo es... Híjole. O sea, esto va a tener una longitud así, ¿no? Este es el ancho, esta es la altura y la longitud es la profundidad. Entonces lo que está tomando es un diferencial de área de ahí de la superficie, ¿no? De la superficie. Entonces el arco, no sé, el arco sabemos que es el radio por el ángulo, ¿no? Un diferencial de ese sería, es el arco por el de teta. No, acá no está haciendo. Si podría dibujarlo, lo haría. O sea, ¿entienden, no? Aquí va a tomar un elemento diferencial, un elementito diferencial de dA. Ese dA que va a ser igual, va a ser esta longitud de arco por la profundidad, que va a ser L, porque la profundidad va a ser L. Y este diferencial